del sermón de las 7 palabras, tercera palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La vida cristiana no es solo un continuo pensar y hablar del cielo. Allá están, sí, nuestros principales intereses en el cielo, pero precisamente porque es así y hacia allá nos dirigimos, debemos en tanto atender bien nuestros deberes en la tierra. Jesús, como hijo humano de una dolorida mujer que se hallaba al pie de la cruz, tenía deberes humanos y los atendió cuidadosamente, encomendando a aquella buena madre, a aquella amante madre, al discípulo amado. Su resignada pero adolorida madre lo necesitaba. La más favorecida de todas las mujeres fue también la más afligida. Una espada traspasará tu alma, le dijo Simeón en aquellos momentos de la presentación del niño Jesús en el templo, 40 días de nacido. Pero en estos momentos, en la cruz, la espada estaba clavada ya verdaderamente en su alma. ¿Hasta qué punto era atenuado su dolor por la esperanza? No lo sabemos. Él, que procuró poner la esperanza de la resurrección en los corazones de sus discípulos, siempre que hablaba de su muerte, pensamos que sí lo habría hecho también con su Madre Santísima. Es probable. Y la bendita Madre y Virgen creía, claro que creía. Una manifestación de esta fe de María era hallarse allí sola, junto a la cruz, mirando con ojos compungidos y agradecidos los sufrimientos de ese tan amado Hijo suyo y su Dios. Habría tantas miradas de odio, de incomprensión, de venganza, que bien oportunas o consoladoras eran aquellas miradas de simpatía y de amor de algunas fieles mujeres y del apóstol San Juan también, que estaban ahí con él. Sin embargo, la fe de María estaba pasando una severa prueba. Recordemos que el más creyente de todos, el apóstol Pedro, dijo una vez: Señor, ten compasión de mí. Era muy difícil explicarse por qué el que había venido para reinar sobre el trono de David, como le dijo el ángel a María en la Anunciación, tenía que sufrir de aquella manera, pues, ¿verdad? Recordemos también que algún tiempo atrás la misma Santísima Virgen María había estado buscando a Jesucristo porque decían sus parientes, está fuera de sí. Pero no, la bendita Virgen María no creía que estuviera fuera de sí, que estuviera loco, como creían otros, sino que ella entendía que estaba fuera de sí, de tanta generosidad, de tanto amor, de tanto celo por las cosas de su padre. Y ahora el exceso ha llegado a la cumbre. Dejarse crucificar ciertamente estaba loco de amor. Aquel que tenía tanto poder, ¿no sería un exceso de bondad dejarse clavar en la cruz? ¿Quién podría consolar entonces a la bendita Virgen María en aquella circunstancia de dolor y de muerte? ¿Y quién podría mostrarle o recordarle el admirable plan de salvación de Dios? ¿Quién podría gozarse con ella cuando la mañana de la resurrección
viniera a iluminar sus vidas. ¿Y quién podría consolarla otra vez cuando el misterio de la ascensión de su Hijo se lo arrebataría de nuevo de sus manos? Pero había un discípulo que había calado más hondo que ninguno en la doctrina del Evangelio. Y lo prueba en su Evangelio, ese Evangelio que escribió muchos años después. Ningún otro de los evangelios refiere la conversión que tuvo con Nicodemo, por ejemplo. A este discípulo confiará Jesús a su madre. Habían parientes más cercanos. Por esto Jesús une a aquellas dos almas piadosas en un lazo de obligación materno-filial. Quiere decir esto que el propósito de Jesucristo era otro. Ciertamente María tenía otros parientes donde se podría quedar. Entonces, las palabras de Jesús tienen otro sentido más trascendente. Con esto, nuestro Señor Jesucristo nos enseña a pensar en la tierra a la vez que no debemos de perder nuestra mirada en el cielo. Que pensemos en los deberes para con nuestros prójimos, empezando con nuestros familiares, con quienes la providencia divina nos ha unido de un modo más íntimo, y también en nuestros deberes para con todos los seres humanos. Pues a todos ellos nos debemos, todos los cristianos. Las necesidades de los demás deben preocuparnos en todos los momentos de nuestra vida. Mientras Dios nos tiene sobre la tierra, tenemos que pensar en nuestro prójimo, ya que nuestra vida como redimidos es un tiempo de prueba, y como dice el mismo Señor, el que en lo poco es fiel, también lo será en lo mucho. El Evangelio de San Lucas lo refiere. No debemos, por lo tanto, desentendernos de este nuestro mundo, sino que debemos ser fieles en las cosas de este siglo, de nuestro tiempo, en los deberes y en las oportunidades que Él nos da acá abajo, aquí en la tierra, para hacer el bien, a fin de que podamos ser hallados dignos de cumplir mayores responsabilidades allá en el cielo. El cardenal Karl Rahner, sacerdote jesuita, con esta tercera palabra: mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre, se dirige a Jesucristo en estos términos. Jesús, está ya próxima tu muerte, la hora en que tu madre tenía que estar cerca de ti. Esta es la hora que une de nuevo al hijo y a la madre, la hora de la separación y de la muerte, la hora que arranca a la madre viuda a su único hijo. Una vez más tu mirada contempla a tu madre. No le ahorraste nada, ni la alegría ni la pena. Las dos surgían de tu gracia. Las dos provenían de tu amor, alegrías y penas. Amas a tu madre porque te ha asistido y te ha servido en la alegría y en el dolor. Y así llegó a ser completamente tu madre. Tu madre, la Santísima Virgen María, tus hermanos y tus hermanas son los que cumplen la voluntad del Padre que está en los cielos. A pesar de tu tormento, tu amor vibra de la ternura terrena que une al hijo y a la madre. En la suprema agonía de la salvación te has conmovido por el llanto de una madre. En ese momento le has dado un hijo y al hijo una madre. Por esto la tierra nueva será posible. Pero ella, María, no estaba sola con el dolor de madre a cuyo hijo mataban. Estaba en nuestro nombre
como madre de los vivientes. Ella ofrecía a su hijo por nosotros y repetía en ese momento, más que en otro momento, su fiat a la muerte del Señor. Era la iglesia en María junto a la cruz. Al entregar la madre al discípulo amado, nos la has entregado a cada uno de nosotros. Señor Jesús, tu muerte no será inútil si me acojo a este materno corazón. Estaré presente cuando llegue el día de tus bodas eternas, en las que la creación, transfigurada para siempre, se unirá a ti para siempre. Amén. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Esta tercera palabra de Jesús en la cruz está relatada por el Evangelio de San Juan. El autor del cuarto evangelio se ha servido de algunos patrones literarios presentes en la primera alianza, en el Antiguo Testamento, para contemplar a María como el nuevo rostro del amor de Dios prefigurado en la iglesia. Estos patrones son la madre y el tratamiento de mujer. Es decir, nos recuerda la imagen preferida en el Antiguo Testamento. Dicha a Israel o a Sión, como mujer y como madre. Lo refiere el profeta Isaías en el 49, en el 54. El capítulo 66 también. El evangelista San Juan refiere que tanto en las bodas de Caná como al pie de la cruz, Jesús se dirige a ella, a María, llamándola mujer. Porque la Virgen María simboliza la figura de la sinagoga y es la madre del traspasado, dice San Juan capítulo 19. El tema teológico de fondo es el encargo de maternidad que María recibe en las relaciones de los discípulos de Jesucristo, que somos la iglesia. Es en este sentido y con este trasfondo teológico como debemos todos nosotros entender esa escena donde se describe esta tercera palabra de Jesús desde la cruz como su gran testamento de amor. Jesús, al final de su existencia terrena, se dirige a dos personas de su círculo, María y Juan. Dos personas que están muy próximas a él. Más aún, son dos personas de su propia intimidad. Extraña que el evangelista nunca mencione con su nombre a estas dos personas, porque el autor del cuarto evangelio trata de especificar la unión de ambos personajes, él mismo, el evangelista Juan y María, con Jesús. Quiere tratar de especificar esa relación en primer lugar con Jesucristo. Esa relación de Juan y María, por lo tanto, es cristocéntrica. Ahora bien, en cuanto a María, la relación es de madre a hijo. Se trata de la unión fundamental y radical que es dada por la naturaleza y que debe ser recuperada personalmente. El evangelista Juan por eso pone en boca de Jesús la palabra mujer en la hora de Jesús, es decir, la hora de su pasión, muerte y resurrección, que en el momento de las bodas de Caná todavía no se había cumplido, pero que aún no había llegado mi hora, le dice, mujer en Caná, mujer en la cruz. En Caná no ha llegado mi hora, en la cruz, mujer, ahí tienes a tus hijos. Como quien dice, ya es la hora de ser verdadera madre espiritual de todos mis hermanos, le dice Jesús. Por eso
Jesús, viendo a la madre y al discípulo que tanto amaba, dice el Evangelio de San Juan capítulo 19, dice a la madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Jesucristo, antes de su muerte, manifiesta y revela de manera clara que su madre, en cuanto que es mujer, será de ahora en adelante madre del discípulo amado, y que éste, como representante de todos los discípulos de Jesucristo, será desde ahora el hijo de su propia madre. Por eso la primera tarea de los discípulos será ser hijos de María. Es lamentable que tantos cristianos, ¿verdad?, niegan ser hijos de María. La madre de Jesús debe reconocer al discípulo de Jesús como hijo propio y donarle su amor materno. El discípulo representa a todos los discípulos que son acogidos en la comunión con Cristo. Es decir, que María ha de recibir al discípulo al que Jesús amaba en lugar del Hijo y permanecer junto a él. Él a su vez le transmitirá lo que ella desea. Le dará a conocer lo que Jesús deja tras de él. Por eso María representa la salvación mesiánica y así se convierte en la madre del discípulo, o lo que es lo mismo, la madre de la comunidad cristiana, la madre de todos los discípulos de Jesucristo. En esta tercera palabra comenzará Jesús a preocuparse de sí mismo con esta tercera palabra. En la primera palabra ha dado al hombre la gran promesa del perdón. En la segunda ha abierto las puertas de la gloria a un bandolero, a un pecador. ¿No será ya tiempo de olvidarse de cuanto lo rodea y dedicarse a su dolor? Pues todavía con esta palabra, tercera palabra, no piensa en sí mismo. Le falta aún el mejor de sus regalos a la humanidad. Él, que nada tiene, desnudo sobre la cruz, posee aún algo enorme, una madre, y se dispone a entregarla, más que entregarla, a entregárnosla a todos nosotros. Es San Juan el Evangelista quien nos transmite esta tercera palabra. Y con profunda agudeza psicológica la coloca inmediatamente después de la narración del reparto de las vestiduras de Jesús y del sorteo de la túnica. Sin decirlo, San Juan está explicándonos que esa túnica era obra de la Madre de Jesús y que es precisamente ese sorteo lo que hace brotar los recuerdos en la cabeza del moribundo Cristo y lo que le empuja a fijar su atención en el grupo de amigos que hace guardia y están junto a él al pie de la cruz. Entonces, a esta hora ya se ha alejado ya el grupo de los curiosos, gran parte de los enemigos ya se han retirado también, ya se han ido, quedan únicamente los soldados de guardia y el pequeño grupito de los fieles, incluida su mamá. El resto de Israel, diría yo. Pequeño grupo, los apóstoles han huido todos, solo Juan se quedó. El mismo Pedro, por miedo o quizás más probablemente por vergüenza de su traición, tampoco está ahí. Para bochorno de todos los varones del grupo, está formado por mujeres, a excepción de Juan, el más joven de todos, en quien el amor ha podido más que los miedos y que las dudas. Siempre los jóvenes son más valientes, ¿verdad? Por supuesto, el centro de ese grupito lo constituye María, la madre de Jesucristo moribundo clavado en la cruz.
Hay a su lado otras mujeres. Estaban, dice el evangelista, junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Sabemos nosotros que este pequeño grupo estaba cerca de la cruz. Quizá el mismo Jesucristo les hizo en ese momento gestos de que se acercaran, porque tenía algo importante que decirles. Esto no es inverosímil, podemos pensarlo, porque como escribe Lagrange, este poeta, ninguna ley, decía él, ninguna ley impedía a los parientes el acercarse a los condenados. Los soldados defendían las cruces contra un posible golpe de mano o para impedir cualquier forma de tumulto, pero no apartaban a los curiosos ni a los enemigos, tampoco a las personas amigas. Realmente poco podían temerle a aquel grupito de 4 mujeres y un muchacho. Los mismos soldados debían de tener compasión de aquel reo a quien a la hora de la verdad tan pocos partidarios habían quedado. Sabemos también que estaban junto a la cruz y ese estaban, en latín nos dice claramente que permanecían en pie, que se mantenían firmes, quiere decir en latín, estaban junto a la cruz. Que fuera sostenida por Juan es normal en una madre. Pero ciertamente los que Jesús vio desde la cruz no fue una mujer desmayada, desgarrada por el dolor. Estaba allí entera, despierta para asumir la tremenda herencia que iban a encargarle. Dice el Evangelio, repito, junto a la cruz de Jesús estaba de pie su madre. Y ese estar de pie significa estar, aunque desbaratada con la espada traspasándole el alma, estaba de pie su fe. Su fe nunca desfalleció. Y mucho más la esperanza. Ella esperaba la promesa de su Hijo Jesucristo. Ciertamente es misteriosa la presencia de María en este momento de cruz. Desde el punto de vista humano y sentimental, era cruel haberla conducido a la Virgen ahí al pie de la cruz. Y era cruel para los dos, para el hijo y para la madre. La presencia de la madre en la cruz era una doble fuente de dulzura y de dolor. Para Cristo tuvo que ser un serenante consuelo sentirse acompañado por ella. Ver desde la cruz tangiblemente el primer fruto purísimo de su obra redentora. María fue redimida anticipadamente. Pero también fue fuente de enorme dolor compartir el dolor de su madre. El que ama, escribe Journet, cuando descubre el eco de su propio sufrimiento en el ser amado, siente desgarrarse nuevas regiones de su corazón, corazón partido. El dolor se multiplicaba así como la imagen en una galería de espejos. El dolor esparcido a todo su alrededor, partiéndole el alma y el corazón. Pero el misterio es otro todavía más. Durante toda su vida pública, Jesús había mantenido voluntariamente lejos a su madre de todas sus tareas apostólicas. Lo había hecho incluso con formas que a nosotros nos pudieran sonar ariscas, ¿verdad? Como huyendo de ella. Este voluntario alejamiento de Cristo con su madre comenzó en la primera infancia, después de haberse unido a ella inseparablemente con los lazos de la encarnación.
a los 12 años había comenzado ya a arrancarse de ella para entregarse únicamente a su Padre de los cielos. Aunque esto supiera dejarla confusa y desconsolada, porque me buscaban, y le dice cuando tenía 12 años. No sabían que yo debo ocuparme de las cosas de mi padre. Y se diría que le molestaba el ser buscado por María y por José. Y la respuesta debió sonarles tan extraña que el Evangelio nos dice, ellos no entendieron lo que les decía. Y María guardaba todas estas cosas en su corazón y las meditaba. Más tarde, en el tiempo de su predicación, cuando le hablaba a las turbas, alguien le avisa que están ahí su madre y sus parientes, y el maestro vuelve a tener una respuesta desconcertante. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y señalando a quienes le escuchan, dice, estos son mi madre y mis hermanos. Todo el que hace la voluntad de mi padre, ese es mi madre y mi hermano y mi hermano. Para ser madre de Jesús hay que hacer la voluntad de Dios. María lo sabía ya desde el día de la Anunciación y lo había practicado. Pero lo que aún le faltaba por aprender experimentalmente es que la voluntad de Dios es una voluntad separante, una voluntad que distanciará a la madre del Hijo en la vida terrena, lo mismo que en la muerte arrancaría al Hijo del Padre. Por eso es asombrosa esta proximidad a la hora de la cruz, María junto a la cruz. Este Jesús que ha mantenido de lejos a su madre en las horas de su agitada vida pastoral, su vida evangelizadora. ¿Por qué la quiere cerca, próxima a él ahora en el tiempo del dolor? Evidentemente, queridos hermanos, que esta presencia tiene algún sentido mayor que el de la pura compañía. Ciertamente Jesús necesitaba compañía en el momento de la cruz porque todos sus discípulos la abandonaron. Pero esta presencia de sus amigos, incluida María, su madre, tenía un sentido mayor, más espiritual. Debe de haber alguna razón teológica para esta llamada. Algún sentido ha de tener esta vertiginosa e inesperada manera de introducir a María en el mismo corazón del drama de la redención del mundo. Ahí está el secreto. Jesús quería introducirla para que ella sea partícipe en su misión redentora. Dice el Concilio Vaticano II que ella se asoció de una manera tal a la misión redentora de su Hijo Jesucristo. En la hora de Caná podemos comenzar a vislumbrar el sentido del problema si pensamos que Juan, quien nos transmite las dos palabras solemnes de Jesús, que le dice a su madre, una palabra que le dice en Caná, mujer, no ha llegado mi hora. Al comienzo de su vida pública, la otra palabra en la cruz al final de la misma vida de él. Entonces, el parentesco que existe entre estas dos frases de Jesús al inicio de su ministerio en Caná de Galilea y el del momento de la cruz tiene que ser demasiado evidente como para que no pensemos que el evangelista ha querido unirlas de una manera mística. Hay un misterio. Son dos palabras que solo pueden entenderse leyéndolas juntas. Veamos, en el diálogo de Caná asombra a cualquiera
A cualquiera que lo lea ingenuamente lo asombrará ese diálogo. María, con sencillez de mujer y de madre, trata de resolver el problema de unos novios y pide a su Hijo Jesucristo que intervenga, probablemente sin medir que con ello entra ella en los altos designios teológicos de su Hijo Jesucristo. Y la respuesta en Caná de Galilea de Jesucristo es casi violenta y rechazante. Después el hijo hará lo que la madre le pide, pues convertir el agua en vino, pero no sin haber marcado antes la distancia. Le dice el Evangelio de San Juan, lo narra. ¿Qué tenemos que ver tú y yo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. La respuesta tuvo que desgarrar en cierto modo el corazón maternal de María. No pudo entender entonces el vertiginoso sentido de esas palabras con las que estaba citándola en el Calvario. Está pidiéndola que salga del campo de las inquietudes terrestres, por importantes y dolorosas que sean, y que entre en el plan de las cosas del Padre, de las cosas espirituales. Entonces, en el plan en el que el Hijo vive y en el que la Madre tiene también una visión de primera importancia, Jesús concederá el milagro en Caná, pero con él anticipará la hora de la separación entre la Madre y el Hijo. ¿Qué tenemos que ver? Aún no ha llegado mi hora. ¿Y cuál era la hora de Jesús? La hora de su pasión. Entonces, con este milagro de Caná de Galilea comenzará su vida pública y se desencadenará el odio de sus enemigos. Ahí comienza el odio. Y anticipará la hora que para Jesús no es otra hora que la de su muerte. Así de sencillo. Entonces, en esa hora, en cuanto María será verdaderamente importante en la hora de la cruz, entonces descenderá sobre ella una palabra dedicada a su más íntimo corazón de madre, que se verá misteriosamente ensanchado, un amor para su Hijo que ahora será para todos los hermanos de Jesucristo, los bautizados. Entonces, si Cristo ha elegido la vocación de sufrir y morir por la salvación del mundo, es claro que cuantos a lo largo de los siglos le estaremos unidos por amor, tendremos que aceptar cada uno en su rango y en su función esa misma vocación de morir y de sufrir por esa salvación en el plan divino redentor de Jesucristo. Y si un miembro de Cristo huye de esa función, falta algo. No solo a ese miembro, sino, como explicaría San Pablo, a la misma pasión de Cristo, pasión que pide ser prolongada en la compasión corredentora de todos los miembros de Cristo. Y este es el misterioso sentido de la frase de San Pablo a los colosenses, cuando dice San Pablo: suplo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, aquel pequeño grupo al pie de la cruz, aquella iglesia naciente, ese resto de Israel estaba pues allí por algo más que por simples razones sentimentales. Estaba unida esa pequeña iglesia naciente de esos cuatro mujeres y un varón, estaban unidas a Jesucristo, pero no solo a sus dolores, sino que estaban también unidos a su misión. Y en esta iglesia tiene María un puesto único. Hará entonces, hasta entonces, ese puesto y esa misión que habían permanecido como en la penumbra, saldrá a luz. Ahora en la cruz se aclararán esas palabras
y esa misión para toda la eternidad. Por eso la alejada será traída a primer plano. Si en toda la predicación María fue alejada, ahora es traída al primer plano, al plano de la cruz, al plano de la redención. Esta es la hora. Este es el momento en que María ocupa su papel con pleno derecho en la obra redentora de su Hijo Jesucristo y entra de esa manera en la misión de su Hijo con el mismo oficio que tuviera en su origen, el oficio de ser madre. Si en la encarnación ella es la madre de Dios, en la cruz ella es la madre de todos los vivientes, de todos los hermanos de su Hijo Jesucristo. Por esa razón, entonces, es evidente que en la cruz Jesús hizo más que preocuparse por el futuro material de su madre, dejando en manos de Juan su cuidado. Por supuesto que sí tuvo ese sentido material en su momento, pero el sentido teológico es mucho más grande. La importancia del momento, el juego de las frases, bastaría para descubrirnos que estamos ante una realidad más honda y profunda. Si se tratara de una encomienda solamente material, sería lógico que hubiera dicho solamente al discípulo, ya tu hijo, le decía a su mamá. Eso hubiera sido, sí, hubiera sido material, ella tu hijo. Pero María se quedaba sin hijo, se le daba uno nuevo en ese momento. Su hijo verdadero tenía que partir y el hijo le daba un hijo nuevo. Pero ¿por qué ella tu madre? Juan no solo tenía madre, sino que estaba ahí presente. ¿Para qué darle nueva madre? San Juan tenía su propia mamá. Entonces, ¿para qué darle una nueva mamá? Debe tener una maternidad diferente, el oficio de María, la maternidad que debe aceptar Juan. Es claro por eso, por lo tanto, que se trataba de una maternidad distinta. Y también que Juan no es ahí solamente el hijo de Zebedeo. Juan en el momento de la cruz significa algo más. Fíjense que ya la teología, desde la antigüedad, los cristianos han visto en Juan a toda la humanidad representada. Y más en concreto, a toda la iglesia naciente y toda la iglesia universal. Entonces, es a esta iglesia y a esta humanidad a quienes se le da una madre espiritual. Es esta Virgen Santísima, envejecida por los años, si ustedes quieren, y los dolores también, la que repentinamente vuelve a sentir en su seno ese estallante de fecundidad, vuelve a ser madre. María nos da a luz entonces junto a la cruz de Jesús, a todos los hermanos de su Hijo Jesucristo. Y ese es el gran legado que Cristo concede desde la cruz a la humanidad. Esa es la gran tarea que a la hora de la gran verdad se encomienda a María. Es como una segunda anunciación. Hace 30 años, ella lo recuerda bien, un ángel la invitó a entrar en la terrible puerta de la hoguera de Dios. Ahora no es ya un ángel, sino su propio hijo, quien le anuncia una tarea más espinada, si cabe la palabra, que es recibir como hijos de su alma a quienes son los asesinos de su primogénito. Y ella aceptó hacía ya 30 años cuando dijo aquel fiat en la Anunciación, que era una total entrega en las manos de la voluntad de Dios. De ahí
que el olor a sangre del Calvario comience extrañamente a tener un sabor de recién nacido. De ahí que sea difícil saber si ahora es más lo que muere o lo que nace. De ahí que no sepamos si estamos asistiendo a una agonía o a un parto. Hay tanto dolor, oh madre, y engendramiento en esta dramática tarde de Viernes Santo. Hablemos un poco de las tinieblas. Al llegar ahí, los tres sinópticos, los tres evangelios indican un fenómeno extraordinario que acompañó la muerte de Jesús. Era ya como la hora sexta, mediodía, y se produjeron tinieblas sobre la tierra hasta la hora nona, habiendo faltado el sol. San Lucas y San Marcos afirman que Jesús fue crucificado antes de la hora sexta, es decir, antes del mediodía. Había pues pasado algún tiempo antes de que las tinieblas se echaran sobre la tierra. Se trataba de un milagro. Los científicos pueden decir que pudo haber sido una tormenta de arena en aquella zona. Sin embargo, este hecho probablemente natural, en este hecho los evangelistas vieron más tarde que con la tradición cristiana un simbolismo del gemido de la naturaleza ante la tremenda ejecución de su actor, Cristo Jesús, el Verbo de Dios, y también como un anuncio del castigo también, porque en los profetas del Antiguo Testamento, esta figura del oscurecimiento del sol era siempre signo visible de la justicia de Dios, este Dios que se acerca. Dice el Antiguo Testamento, y en aquel día, dice el Señor Yahvé, haré ponerse el sol a mediodía y entenebreceré la tierra en pleno día. Lo refiere Amós en el capítulo 8, los jueces en el capítulo 2, Isaías capítulo 13. Ahora era más lógico que nunca. La luz se iba al agonizar quien era la luz del mundo. Oremos. Mujer, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. María, por causa de este hombre, el más totalmente humano, tu hijo, tú eres la bendita entre todas las mujeres. Madre de todas las madres, dulce Madre nuestra, por causa de ese hijo hermoso, hermano de todos. Hagamos casa, pues, oh Madre, hagamos la familia de todas las familias, de todas las naciones, a cuenta de esa carne, hermana de toda carne, destrozada en la cruz, hostia del mundo. Cansados y perdidos necesitamos, Madre, tu agasajo, sombra clara de Dios en toda cruz humana, divina canción de cuna en todo humano sueño. Queremos ser discípulos amados, oh Maestra del Evangelio. Queremos ser herederos de Jesucristo, oh Madre, vida de la vida. En ese cambio de hijos, tú sabes bien, María, que nos ganas a todos y no pierdes el hijo, ese hijo ya de vuelta a su padre, para esperarnos con la casa preparada. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.